Entonces, hoy hablaremos del tema de activación de linfocitos T. La activación de linfocitos T, según su programa, lo podemos subdividir en ciertos componentes o en ciertos puntos. El primer elemento es el tema de sinapsis. Después viene lo que es el tema de cascadas. Posterior a cascadas está cinética de activación. Tenemos subpoblaciones. Contamos con lo que son los CD8, bueno, los linfocitos de CD8, células de memoria y las células linfoides innatas. Y ya posterior a todo esto, tenemos el bloque de enfermedades de TES. Esta vez intentaré platicar de las enfermedades al final de cada temita para que no se nos junten todas como en el primer bloque. Y por ende, la clase de hoy es chiquita porque solo tenemos que revisar estos 3 puntos. ¿Qué es la sinapsis? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la cascada de activación? No vamos a ver toda la cascada, veremos los elementos importantes. Y la cinética de activación con respecto a qué componentes se van expresando en un linfocito que se está activando. Todo esto será para la sesión 2, ¿no? Entonces, bueno, la de hoy es un poco más corta, entonces esperamos salir temprano y ser felices. Pues, partiendo de ello, el linfocito T, que va a estar representado de color verde en todos los esquemas, ya sabemos, en su estructura, bueno, en su membrana, tiene una estructura que le permite interactuar con antígenos, que se le llama receptor antigénico o receptor de célula T. Este receptor está formado por una cadena alfa con 2 dominios y de una cadena beta con 2 dominios. Esto en conjunto es el componente de reconocimiento y yo tengo un componente de señalización que está formado por CD3, cadena Z y mi estructura membranal que es el receptor de célula T. Entonces todo eso está en el receptor. Aparte, los linfocitos T cuentan con una estructura que se le conoce como el correceptor, que está formado tanto por CD4 como por CD8. Y con esto ya tenemos un linfocito T funcional. Nos toca platicar de cómo este linfocito T puede activarse. Para entender esa activación, lo primero que tenemos que revisar es el tema de sinapsis inmune. La sinapsis inmune lo que trata de explicarnos son 3 cosas. Primer elemento. Yo tengo una célula presentadora de antígeno que mediante su estructura de membrana, conocida como complejo mayor de histocompatibilidad, va a colocar en el surco de esta estructura un antígeno. Y que dependiendo de qué tipo de MHC sea, pues con qué célula del sistema inmune adaptativo puede interactuar. En este caso, que es un MHC de clase 2, la célula que puede reconocer este MHC de clase 2 va a ser un linfocito T que tiene un correceptor que va a ser el CD4.
Entonces, este linfocito T es un linfocito T cooperador. ¿Por qué es un linfocito T cooperador? Porque para activarse requiere una restricción por AMHC a partir de su correceptor. Entonces, si este linfocito T solo tiene CD4 en su superficie, con la única molécula que puede interactuar para activarse es con las regiones alfa 2 y beta 2 de la estructura del MHC. Esto permite que paso 1, la sinapsis se divide en pasos. Paso 1, va a interactuar el TCR con el MHC. Y esto va a estar como potencializado, por decirlo de alguna manera, por el correceptor. Cuando veamos cascada, vamos a entender por qué es importante el correceptor en este proceso. Entonces, el punto número 1 es que el linfocito T interactúe con el antígeno al cual es específico. Entonces, este TCR tiene que ser específico a este antígeno. Si hay una especificidad a él, va a decir, ah, creo que sí hay que activarnos. Entonces, antes de enviar señales de activación, tiene que corroborar que esta estructura entre en contacto con el MHC. Entonces, el inicio de la activación dependerá que la molécula de CD4 envíe señales de activación. En ese momento, se estimulan las señales que yo estaba generando y esas señales van a ir al núcleo para activar al linfocito. ¿Cuál es el problema? Bueno, no el problema, pero ¿de qué depende que esto ocurra adecuadamente? El segundo paso en la sinapsis se le va a conocer como amplificación de la señal. Yo ya tengo una señal inicial, pero pocas veces esa señal es suficiente. Entonces yo tengo que amplificar la señal y la única forma que tiene la célula de amplificar la señal es mediante moléculas conocidas como ¿se ve el amarillo? Se ve muy poquito. Sí se ve, Yo sí lo profe. veo. Va. Las moléculas coestimuladoras. Estas moléculas coestimuladoras, ahorita platicamos al respecto. El tercer paso de la sinapsis es la señalización por citocinas. Entonces, poco a poco. Tengo moléculas del lado del linfocito T que interactúan con moléculas del lado de la presentadora. Esa interacción me va a dar respuestas o cascadas de activación. La primera porción es interactúa un TCR con un MHC. La segunda interacción es necesito más moléculas que amplifiquen la señal dada por estos dos. Y la tercera molécula es, ok, ahora sí necesito citocinas que favorezcan o que permitan que se exacerbe la señal. Para lograrlo, hay que conocer quién interviene en cada uno de estos procesos. Por lo cual, la forma en la que normalmente entendemos este proceso es ya que este linfocito T cooperador, yo lo puedo observar, en este caso, interactuando con la célula presentadora. Pero también, yo podría verlo de lado. Imagínenlo como una esfera. Yo no tengo una esfera aquí. Pero imaginen que esta estructura está interactuando. Estas estructuras tienen normalmente un sitio de carga. Entonces el sitio de carga entra con el receptor. Entonces este es su cable y su unión. Entonces yo lo que estoy haciendo es girar para que ustedes puedan ver el sitio de carga. Entonces lo que yo estoy mostrándoles en la parte de abajo es como si agarraran la estructura tridimensional y la giraran
para que puedan ustedes ver la zona en la que está interactuando. Por lo cual, el elemento más importante o el elemento que está adentro de esta zona, aquí voy a encontrar mi receptor. Voy a simplificarlo por ahora, pero ahorita lo complicamos. Entonces, yo veo cómo en esa zona se están conjuntando varios receptores. Esquemáticamente les ponemos que hay un TCR, pero la verdad es que en la superficie de la célula hay varios TCRs. Entonces, todos se conjuntan en una zona, que es la zona moradita. Después, yo tendré una zona que rodea a esa zona moradita. Y posteriormente tendré otra zona que rodea a la zona azulita. ¿Qué implica esto? Si yo me pongo a estudiar esta parte que está activándose, yo encuentro la mayoría de mis receptores. Esta zona, dentro de la zona de activación, voy a encontrar que tiene muchas moléculas. Y todo en... La zona de activación es la zona moradita, ¿verdad? Sí. Bueno, en per se, todo esto se está activando. Pero la zona donde hay más interacciones es en la zona moradita. Esta zona moradita, yo la veo como moléculas. Y esas moléculas, voy a decir que es un complejo supramolecular. Entonces, cada zona es un complejo supramolecular activador. Ahí. No era así. ¿No? Son complejos activadores supramoleculares. Y yo tengo 3 según los colores. Este y este. Bueno, los que me importan. Entonces, el moradito, ¿dónde lo encontramos? Pues lo encontramos en el centro. Entonces, como está en el centro, yo le voy a llamar C-SMAC, complejo activador supramolecular central. El siguiente también es un complejo activador supramolecular, pero está alrededor o está rodeando al central. Como rodea al central, yo le llamo complejo activador supramolecular periférico. Y por último, yo tengo una zona que está lejos de la zona central. Y a esta zona le llamo de SMAC. Por lo cual, en la interacción del linfocito T con la célula presentadora de antígenos, va a haber varias regiones que están interactuando una con otra. Toda esa interacción o todas estas regiones que interactúan dan pie o dan lugar a la sinapsis. Y a nosotros nos toca entender a grandes rasgos cómo hace o cómo ocurre la interacción de mis moléculas de un lado con las moléculas del otro lado para lograr generar estos 3 pasos. ¿Va? Hasta aquí dudas. ¿Qué significaba el DSMAC? Va. El C es el complejo activador supramolecular central. El P es el complejo activador supramolecular periférico. Y el D es el complejo activador supramolecular distal. Entonces, la C es de central, la P es de periférico y la D es de distal. Bien, teniendo eso en cuenta, ahora nos toca revisar qué células existen en cada una de las regiones. No es tan complicado, pero pues es importante que las revisemos. El complejo central, que es donde más actividad existe, pues lo que me interesa que haya o que encuentre en esta zona, primordialmente es mi receptor de célula T, es decir, la molécula encargada de interactuar con el antígeno.
que va a iniciar todo el proceso, mi paso 1. Este paso 1, nosotros platicamos que requiere una molécula de interacción con, pues, el MHC, que es mi correceptor. ¿Qué tipos de correceptor tengo? Pues tengo al CD4 y tengo al CD8. Entonces, está mi correceptor ahí. Después, el segundo paso, yo les decía, el segundo paso es la amplificación de la señal, que depende de las moléculas coestimuladoras. Si alguien conoce alguna molécula coestimuladora, favor de ponérnoslos en el chat. Pero las moléculas coestimuladoras son unas estructuras que yo tengo en la membrana celular que cuando se activan tienen dos opciones: apoyar a la activación y será una coestimuladora positiva, o inhibir la activación y entonces será una coestimuladora negativa. Entonces tengo dos tipos de coestimulación, una que aumenta la actividad y una que disminuye la actividad. ¿Cuál voy a activar? Depende de la circunstancia. Pero de entrada, como estamos hablando activación de linfocitos T, yo esperaría que las que más funcionen son las moléculas activadoras. ¿Cuáles son estas moléculas o estos coestimuladores? Los coestimuladores que yo tengo son varios. Nos vamos a centrar en los más representativos. Son CD28, CTLA4 e ICOS. ICOS es normalmente ICOS, sí, ICOS normal. Quedémonos con esos tres. Después agregamos unos cuantos más, pero estas son las moléculas que encuentro en el linfocito T. La zona periférica. Sí, aquí. Profesor, ¿pero qué no dice TLA4 haría que inhibiera el linfocito T? Claro. O sea, entonces es una inhibidora. Es una molécula que favorece la interacción, por lo cual es una coestimuladora, pero es una coestimuladora negativa o coestimuladora inhibitoria. Está interactuando, pero lo que manda son señales de inhibición. Entonces, la coestimulación no siempre es para activar. La coestimulación puede ser para activar o puede ser para inhibir. Entonces, tengo coestimuladores positivos que activan y coestimuladores negativos que inhiben. Solo me están diciendo esta molécula que sirve para generar una respuesta independiente al reconocimiento. ¿Cuál puede ser? Una activación o una inhibición. En el caso que dice, sí, CTLA4 es un coestimulador negativo, por lo cual está inhibiendo la activación. Gracias. De nada. Va. Entonces, con eso, listos los coestimuladores que vamos a revisar hoy. Ya después veremos que hay unos cuantos extras. La zona periférica, ustedes lo que están haciendo, según mi ejemplo, es, que no se vean, pues es agarrar el TCR y que ese TCR interactúe con un antígeno, ¿no? Este es el objetivo. Pero, pues, esto es una célula. Entonces, como célula se mueve y este lado, pues, es otra célula. Entonces, también se mueve. Si ustedes están moviendo todo el tiempo, pues es más difícil que interactúe uno con el otro. Entonces, la única forma que tiene la célula para evitar este movimiento es crear un anclaje celular. Es decir, mis dedos son mi anclaje. Y este anclaje se pega de un lado con el anclaje del otro lado. Ese anclaje, el que permite la estabilización de la unión, se encuentra en la zona periférica. Por lo cual, la zona periférica va a servirnos primordialmente para tener a las
moléculas de adhesión. ¿Cuáles son las moléculas de adhesión que nos van a ayudar o nos van a servir en esta interacción? Ya las conocemos, ¿no? Nosotros platicamos en algún momento de la vida de las integrinas y de la superfamilia de las inmunoglobulinas, cuando vimos inflamación. Esas mismas estructuras nos ayudan aquí. Entonces, yo voy a tener integrinas en el linfocito T. ¿Cuáles son las principales integrinas que encuentre? El CD2 y el LFA1. Estas son las proteínas que me sirven de adhesión que encuentro en el linfocito T y que van a interactuar para lograr estabilizar la unión. Esto favorece o esto facilita que ocurra la interacción del TCR con el MHC. ¿Va? Y por último, en la zona distal, yo me voy a encontrar con varias proteínas, marcadores que sirven para ciertos grados de actividad. Solo vamos a poner atención en una. Pongo las que hay, porque estas no las revisaremos nunca jamás. Las que existen aquí son CD43, CD44, y la única que nos tenemos que fijar del complejo distal es CD45. CD45 es una fosfatasa. Si recuerdan, las fosfatasas se encargaban de quitar fosfatos. ¿Y cómo esto nos ayuda? Algún día, próximamente. No se me alebreste. Pero, ¿esto qué me dice? Yo tengo una interacción de un linfocito T con una célula presentadora. Esa interacción se lleva a cabo en un punto muy específico, por lo cual yo voy a medir la cantidad de moléculas que existe en el punto específico del linfocito T y lo voy a segregar por zonas. Una zona que está en el centro, una zona que está alrededor y una zona que está muy lejos. A la zona del centro le llevo que es un complejo activador supramolecular central, a la zona de alrededor que es un complejo activador supramolecular periférico y a la zona que está muy lejos es un complejo activador supramolecular distal. En cada uno de estos complejos yo encuentro proteínas que interactúan para generar adecuadamente la sinapsis. ¿Cuáles proteínas? En el caso del C-SMAC tengo al receptor célula T, al correceptor y a los coestimuladores. En el caso del P-SMAC yo tengo mis integrinas y en el caso del D-SMAC yo tengo fosfatasas como CD45. Y hasta ahí vamos. ¿Dudas? No. No. Perfecto. Ya que tengo una zona de interacción de un lado, lo que tenemos que entender es que todas estas moléculas que yo les dije son proteínas. Y para que una proteína generalmente pueda funcionar, a fuerzas tiene que interactuar con una proteína del otro lado. Entonces, ¿entre quién y quién está ocurriendo la sinapsis? Entre el linfocito T y entre mi célula presentadora de antígeno. Yo ya vi que tengo que aprender cuáles son los componentes que existen en el linfocito T, pero me falta conocer los componentes que existen en la célula presentadora. Y por ende los tenemos que revisar. Pues vamos a hacer un segundo dibujito. Déjenme ajusto esto que lo hice muy grande. Ok. Entonces vamos uno a uno. Armando, si tienes duda, me avisas.
Puedes abrir tu micrófono o puedes ponernos en el chat. Linfocito T. Este linfocito T, su primer paso es el reconocimiento. Entonces, este reconocimiento generalmente permite la interacción con la molécula del MHC y el reconocimiento del antígeno. Entonces, yo aquí tengo un MHC de clase 2. Entonces, mi primer molécula es el receptor de célula T. Ese receptor de célula T tiene que interactuar con el complejo mayor de histocompatibilidad. Y ya. Posterior a eso, bueno, realmente interactúa con el antígeno, ¿no? Pero el antígeno que está pegado al complejo mayor de histocompatibilidad. Yo les decía, hay algo que se llama restricción de MHC. Quiere decir que, aunque este antígeno del MHC sea el correcto, si no es el linfocito T correcto, ese linfocito nunca se va a activar. ¿Cómo sé que es el linfocito T correcto? Por la capacidad que tenga de interactuar con el MHC de clase 2. Entonces, puede interactuar con la cadena alfa 2 o puede interactuar con la cadena beta 2. La única estructura que puede interactuar con estas cadenas es un correceptor y ese correceptor se llama CD4. Por lo tanto, yo tengo de este lado al linfocito T y tengo de este lado a la célula presentadora de antígenos. El TCR, se ve medio pixeleado, ahí está. El TCR va a interactuar con el antígeno. El correceptor va a interactuar con el MHC. Y con esto yo tengo al MHC y al antígeno que están interactuando con el receptor y el correceptor. Entonces, eso da lugar a la primera señal, que era la interacción del TCR con el MHC. Poquito spoiler. Cuando interactúa el TCR con el MHC, la molécula que está acoplada al CD4 se activa. Esta molécula acoplada al CD4 yo la conozco como LCK. Entonces, es la molécula que está acoplada al correceptor que se está activando ante la interacción de el CD4 con el MHC. Entonces, con eso logro iniciar mi cascada. Bien, de estas moléculas, ¿alguna duda? ¿Dónde se encuentra todo esto? En el CESMAC. Bien. ¿Qué era el LSK? LSK es una sinasa que está acoplada al CD4 y como está acoplada al CD4, cuando el CD4 interactúa con estas cadenas, se activa esta proteína o esta sinasa. Entonces, rápidamente, complejo supramolecular central. Las primeras moléculas que tienen que interactuar son el TCR, que interactúa con el antígeno. ¿Dónde está el antígeno? Con el MHC. Dependiendo de qué MHC yo tenga, es cuál correceptor puede interactuar con ese MHC. Si yo tengo un MHC que tiene cadena alfa 2 y cadena beta 2, el único receptor correceptor que puede interactuar con esto es mi CD4. Entonces, el CD4 interactúa con esta molécula y al interactuar genera una activación de la enzima que está en su interior, que es LSK. Y nos servirá eso más adelante. Ahorita quedémonos con el primer punto de la sinapsis es la estimulación del TCR con el MHC, que es lo que acabo de platicarles. Y ya. Segundo punto.
nos seguimos platicando del complejo supramolecular central. ¿Qué otras moléculas había en este complejo? ¿Alguien recuerda? Moléculas coestimuladoras. Perfecto, las moléculas coestimuladoras. ¿Cuáles son las moléculas coestimuladoras que deben recordar? Son 3. CTLA4, Vamos a darle este CTLA4. ICOS y CD28. CD28. ICOS, ¿no? Estas son las 3 moléculas que van a interactuar como moléculas coestimuladoras. Ahí ya pueden observar que tenemos una línea que estoy imaginando. Todo lo que está por arriba de la línea son moléculas de inhibición. Todo lo que está por abajo de la línea son moléculas de activación. Entonces, si por pura casualidad esta molécula interactúa con su proteína ligando, lo que le va a mandar a la célula es no te actives. Si alguna de las moléculas de abajo interactúa con su ligando, lo que le va a decir a la molécula o la célula es actívate. Entonces, esas son las 2 tipos de señales. Nos toca revisar. Doctor, Sí. las moléculas de estos coestimuladores se encuentran en la célula presentadora de antígenos. No. Los coestimuladores están en el linfocito T. Acuérdense, No, según pero esto. los ligandos de estos coestimuladores. Claro, todos los ligandos que vamos a platicar se encuentran de este lado, en la célula presentadora de antígenos. Entonces, quien determina si se activa o no se activa una célula, casi siempre es la presentadora. Por eso las presentadoras son súper importantes y necesitamos que sean profesionales en ello. Entonces, ¿cuáles son? Macrófago, linfocito B y célula dendrítica. Casi siempre la activación de linfocitos T inicialmente depende de una célula dendrítica. Una célula dendrítica clásica, para que todo esto ocurra bien. Entonces, ¿cuáles son las moléculas con las que pueden interactuar estas chunches? Vamos a dibujar una cosa extraña. Esta molécula que acabo de intentar dibujar va a estar presente en las prolongaciones de la célula dendrítica. Esta molécula tiene 2 variantes. Son igualitas, solo imagínense que son de color diferente, ¿no? Una se llama B7.1 y otra se llama B7.2. Si alguien de casualidad conoce sus nombres de CDs, pónganos en el chat. Pero si no, pues ahorita se los digo. Ahora, si se dan cuenta, esta molécula encaja con el CTLA4, pero también encaja con el CD28. Entonces, estas 2 moléculas son ligando tanto de CTLA4 como ligando de CD28. ¿Cuáles son estas moléculas? Ok, entonces CD28 puede interactuar con B7.1, conocida como CD80, y puede interactuar con B7.2, conocida como CD86. Este es el ligando, y este ligando lo encuentro en la célula presentadora de antígenos. Este ligando es necesario para que CD28 o CTLA4 pueda generar su función. Detallamos eso más adelante. ICOS, el ligando que tiene en la célula presentadora se le llama ICOS ligando. Más fácil. Y por ello yo tengo una capacidad de activarme o capacidad de inhibirme. Entendamos lo de... Ah, sí, ¿qué pasó? Sí.
Entonces, B7.1 y B7.2 pueden unirse tanto a CTLA4 como a ICOS. No, a CD28. Acuérdense, para ICOS tenemos al ICOS ligando. Entonces, lo que yo quiero al final del día es que esta presentadora venga y sea una así, más o menos, ¿no? Que quede acoplado uno con otro. No siempre ocurre de esta forma, pero nada más quiero que quede esa idea general. Sí, ahí. Pero no es como contradictorio, maestro, porque si, por ejemplo, los dos tienen el mismo, puede que se active y al mismo tiempo se inhiba. Claro, no es contradictorio porque justo es la siguiente parte. No se me adelante. Ok, ahora, yo ya tengo en mi complejo central una primera señal mediada por ¿quién? Por el receptor. El receptor y el correceptor están mandando señales de activación. Hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, las moléculas coestimuladoras lo que van a hacer es reforzar o disminuir esa función. ¿De qué depende esto? De la cantidad de moléculas que yo tenga en superficie. Si yo tengo una alta afinidad por ese antígeno, lo que mi célula empieza a hacer es expresar una gran cantidad de CD28. Y entonces, como hay tanto CD28, todas las moléculas que hay aquí van a pegarse primero con CD28. ¿Qué me da o qué me permite eso? Que si yo quiero activar a mi célula, necesito a fuerzas que haya una activación mediante CD28. Si yo no quiero que se active porque es una autorreactiva o porque es una célula reguladora o porque algo ocurre con esa célula que no quiero que se active, lo que yo a fuerzas necesito es interactuar con CTLA4. Muchas de sus células no tienen CTLA4 constitutivo. Eso implica que ante ciertos estímulos, el CTLA4 se expresa en la superficie. Entonces yo necesito inducir su activación. ¿Cómo logro inducir la activación de CTLA4 cuando yo ya no quiero activar? De hecho, CTLA4 tiene una mayor afinidad a CD80 y CD86. No quiero echar mucho rollo. Importante. Las dos moléculas tienen el mismo ligando, por lo cual, si yo quiero decidir si me activo por CD28 o si me inhibo por CTLA4, lo que yo tengo que modular como célula es la expresión de estas moléculas. Si yo quiero activarme, disminuyo la expresión de CTLA4 y aumento la expresión de CD28. Si yo quiero inhibirme, aumento la expresión de CTLA4 y disminuyo la de CD28. El equilibrio entre qué tengo y qué no tengo en el CESMAC determina si mi célula al final se activa o no se activa. Si la célula se activa, genera una cascada. Si la célula no se activa, es decir, que la que ganó fue CTLA4, estoy enviando señales de inhibición a esta célula. Las señales de inhibición a esta célula lo veremos después, pero lo que permiten o lo que logran es que la célula se vaya a un proceso llamado anergia, porque había mucho CTLA4. Entonces, si hay mucho CTLA4, el linfocito se va a ir a anergia y después vemos qué consiste la anergia. Pero de entrada, hoy estamos viendo sinapsis. Estamos viendo quiénes forman parte de la sinapsis y ya vimos que son proteínas. Proteínas que están acomodadas en alguna zona de la interacción. Primordialmente, todas estas proteínas se encuentran en la zona central, donde tengo a mi TCR, a mi correceptor y a mis moléculas coestimuladoras. De las moléculas coestimuladoras mencionamos tres: CD28 que activa, CTLA4 que inhibe e ICOS que activa. ICOS va a ser muy importante para respuestas que conocemos como respuesta de memoria. Pero eso es cosa de otro capítulo. ¿Dudas hasta aquí? Profe, ¿a mí me podría repetir, por favor, lo de el receptor de el CTLA4 y eso?
Ujú, por favor. claro. Tú tienes una membrana celular, que en este caso es de tu linfocito T. Y tú tienes una célula presentadora de antígenos, que pues su chamba es traerte un antígeno en MHC y presentarte este antígeno. Esa es su chamba. Para lograr completar su chamba, lo que hace es decir, bueno, te voy a ayudar, quiero que te actives. Entonces te voy a poner en mi superficie unas moléculas unas moléculas de coestimulación. Esta molécula se llama B7.1, o también conocida como CD80, y esta molécula se llama B7.2, mejor conocida como CD86. Y entonces el linfocito te dice, ah, va, gracias, qué amable. Gracias a mi receptor, yo ya pude reconocer el antígeno. Pero, pues lo reconocí muy poquito. La verdad es que tuve muy poca afinidad, no me gustó tanto. Entonces, como no me gustó tanto, no quiero una segunda cita, ¿no? O sea, algo así. Entonces, como decide que no quiere una segunda cita, va a expresar una molécula que le permita ya no tener una segunda cita. ¿Quién va a ser esa molécula? Una molécula llamada CTLA4. Entonces, si CTLA4 interactúa con la molécula de B7.1 o con la molécula B7.2, este linfocito T automáticamente se va a anergia y ya no se activó. Logramos que la coestimulación fuera una coestimulación inhibitoria y por ende no hubiera una activación de linfocitos T. Por lo cual, la molécula que estuvo involucrada fue CTLA4. Caso contrario, yo decido que sí quiero activarme. Me gustó, quiero tener una familia y entonces lo que hago es expresar en mi superficie el CD28. Si yo tengo mucho CD28, ese 28 interactúa con CD80 con CD86 y las señales que manda son señales de estimulación. Estas señales van a aumentar la señal por TCR y se amplifica la señal. Entonces, todas las moléculas coestimuladoras lo que me están permitiendo es el paso número 2. Amplificar la señal. Entonces, para eso me sirven las coestimuladoras. Bueno, gracias. Bueno, no tengo convencida, Maripaz. A ver, ¿por qué no estamos convencidas? Platícame. Porque, a ver, están las de activación, que Ujú. es ICOS. Ok, Y hay moléculas coestimuladoras. ¿Esto estamos de acuerdo todos? sí. Y las Bueno. moléculas coestimuladoras las dividimos en dos. Las que activan y las que inhiben. Ujú. Las que activan que vimos solo son dos. CD28 e ICOS. Las que inhiben son CTLA4. Y nos enfrentamos a un problema. El ligando, tanto de esta como de esta, es el mismo. ¿Cuál es? CD80, CD86 o CD80, CD86. Va, hasta ahí vamos. Ahora sí. Sigue tú. O sea, entonces cuando se une CTLA4 con el B7.1, se vuelve una inhibición. ¿Sí? Sí, Y claro. cuando se une con el CD28 es activación. Claro. Sí. ¿Y ya? Y ya. Ah, bueno, ¿Qué gracias. determina que se una con uno con otro? ¿Cuál está expresado? Si tú quieres Ah, activar, ok. vas a generar más CD28. Si tú quieres inhibir, vas a generar más CTLA4. Y ya. Ok, gracias. Sí. Y ahora sí te digo más convencido. Eh, ¿Alguien más? Perfecto. Entonces ya tenemos todas las moléculas que quedamos que están en el complejo activador supramolecular central. ¿Nos faltó alguna? O sea, seguramente, pero las que tenemos que ver, no. Bien.
Moléculas de adhesión. ¿Para qué me sirven las moléculas de adhesión? Quedamos para estabilizar. ¿Cómo estabilizo? Pues yo pongo de un lado, que es del lado del linfocito T, unas moléculas llamadas integrinas. Y en el bloque de inflamación, platicábamos que las integrinas iban a platicar con las superfamilia de las inmunoglobulinas. Entonces, la integrina, que es CD2, casi siempre interactúa con, en este caso, tengo una de cada lado. O sea, tengo la integrina primero de un lado y luego la integrina de otro lado. Pero bueno, CD2 interactúa con LFA3. Solo importa quién con quién y listo, no se metan tanto en problemas. Entonces, mientras que LFA1 va a interactuar con ICAM. Y listo. Estas son las moléculas de adhesión que están permitiendo que la sinapsis no se mueva, se quede estable. Entonces, ¿dónde encontramos estas moléculas de estabilización? En la zona periférica. ¿Cómo logramos esta interacción? Pues una proteína interactúa con otra proteína y eso hace que se queden pegaditas. ¿Cuáles son las moléculas que debo recordar? CD2, que modifica con LFA3, LFA1, que interactúa con ICAM. Y con eso. Y la zona distal. La zona distal, solo quédense con la idea. Yo tengo mi membrana del linfocito T. Quedamos que tengo una zona central, que tengo una zona periférica y que tengo por último una zona distal. En esa zona distal, yo tengo esta molécula que es CD45. Todas las CD45 pues están pegadas a membrana. Entonces, como están pegadas a membrana, aquí en la membrana tendrán esta estructura que se conoce como balsa lipídica. Las balsas lipídicas para lo único que sirven es para movilización membranal. En resumen, este CD45 que está pegado a la membrana, gracias a las balsas lipídicas, yo lo puedo mover. Según mi esquema feo, ¿a dónde lo moví? ¿Qué El es esto? centro. El CESMAC. Al CESMAC. Entonces yo estoy moviendo al CD45 a CESMAC. La activación original, es decir, la activación de un linfocito T, la única función que tiene con respecto a CD45 es mover a CD45 de la zona distal a la zona central. Y ya. ¿Por qué? Tal vez ustedes recuerden que cuando hablamos de memoria inmune, quedamos que la memoria es la capacidad del sistema de reconocer algo y generar una respuesta más rápida, más potente y más eficiente. CD45 ayuda en la rapidez. ¿Se acuerdan que yo les decía? Bueno, si tienen un receptor aquí y vuelve a interactuar con un antígeno que ya conocía, expresado por un MHC, yo ya no necesito toda la coestimulación. Yo ya tengo CD45 aquí. Y como yo tengo CD45 aquí, voy a activar directamente a esta célula. Ya no requiere coestimulación positiva. Como CD45 ya está en el centro, activa sus funciones de fosfatasa y activa que la cascada sea más rápida. Entonces, así funciona CD45. CD45 cuando está en la zona central hace que sea más rápida la activación ante el reconocimiento de un antígeno. ¿Qué requerimos para llevar CD45 a la zona central? Una activación previa. Entonces, si yo ya me activé una vez, la próxima vez que me active, CD45 ya estará en el centro. Y eso pasa con todos los de memoria. Todos los linfocitos T de memoria ya tienen a CD45 en el CESMAC. Y ya.
¿Para qué dijo que sería CD45? CD45 es una fosfatasa que agiliza la activación intracelular. Gracias, que primero se encuentra en la zona vital y luego se mueve al centro, ¿no? Justo, sí. Cuando ya está en el centro, quiere decir que esa célula ya se activó antes. Si era movida al centro, ¿por qué? Porque se activó las balsas lipídicas. Tal vez era eso. Porque en mi membrana hay balsas lipídicas. Entonces, estas balsas lipídicas favorecen o permiten que esto se mueva. Así, pero en bonito. Gracias. De nada. Profe, Sí. o sea, las balsas lipídicas no están en el de SMAC. Las balsas lipídicas están en todas las proteínas de membrana. Ah, ok. O sea, Ok. digamos que tú tienes tu membrana. Esta es una membrana bilipídica. Y tú tienes aquí internalizadas proteínas. Entonces, esta es la versión real, ¿no? Entonces, todas estas proteínas están inmersas en lípidos. Entonces, si yo de repente quiero mover esto para acá, lo que tengo que mover es la balsa lipídica. Entonces, yo muevo una estructura de un lado o de otro lado dentro de la membrana plasmática. Como las proteínas, si se acuerdan, no son liposolubles, no se pueden mover a voluntad. Pero si hay una capa de lípidos que la mueve, pues eso hace una movilización de proteínas dentro de la membrana. Esas son las balsas lipídicas que ajustan a donde tienen que ir las cosas. Por ejemplo, en el linfocito B, las balsas lipídicas llevan a todos los BCRs al centro. Pero bueno, esas son otras cosas. Ashley, ¿ya quedó resuelta? Sí, bueno, es que para que se active esta, la CD45 debe de pasar todo, ¿no? Lo de la unión del TCR con el MHC y la amplificación de la señal. O sea, no se va a activar así por eso, tiene que pasar todo el proceso y Sí, ya de ahí activarse para claro. generar la memoria. Sí. O sea, para que Ok, tú muevas el DSMAC, o sea, para que la balsa lipídica lo mueva, se activó tu linfocito. Entonces, es al ok. final de todo lo que vemos en esta clase. Gracias. Sí, de nada. Bien, y con eso acabamos sinapsis. ¿Dudas?